Podernos estar adorando, glorificando tu nombre, cantando alabanzas a ti, con la esperanza, mi Dios, de que tú la hayas recibido estas alabanzas como una muestra de nuestro amor, de nuestra devoción hacia ti. Señor, cada vez más te pedimos que nos ayude a cantar con el entendimiento, a cantarte, Señor, del corazón, a unirnos a la intención de los autores para poder decirte también eso mismo, Señor, desde nuestro corazón, que te amamos, que te glorificamos y que ante ti nos postramos. En este momento, Padre Celestial, mira que vamos a entrar ahora en la meditación de tu palabra. Sigue con nosotros, Padre Celestial, Padre amado, acompáñanos, dirígenos en lo que estamos haciendo, edifica nuestras vidas, porque tú sabes de qué tenemos necesidad. Tu palabra, Señor, tu misericordia es nueva cada mañana y esperamos, Señor, que en esa novedad tú nos edifiques en el día de hoy. Guíanos, Señor, a cada uno en nuestras responsabilidades, tanto a mí para exponerla como a mis hermanos y a todos aquellos que han de escucharla. Guíanos, Padre, por tu Santo Espíritu, para la gloria de tu nombre y bendición de nuestras vidas. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el poder de Dios nos visita, es la reflexión que tenemos hoy, el título que le hemos dado, basado en el Evangelio de Juan. Es el mismo capítulo que vamos a comenzar a estudiar el jueves a nivel de estudio. Hoy vamos a tenerlo a nivel de reflexión en estos primeros 9 versículos. Y vamos a ver aquí un evento que se da en la palabra, un relato bíblico, donde el personaje central que vemos aquí es un paralítico, una persona con deficiencia que no podía moverse normalmente. Y yo los voy a invitar a que lean conmigo primeramente estos versículos de Juan 5 del 1 al 9, y vamos a ver qué nos enseña el Señor a través de su palabra en estos versículos. Dice la Biblia, Juan 5, 1 al 9, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Leyendo este pasaje, llama la atención la postura de este hombre frente a este estanque, donde él duró todo este tiempo en espera de recibir su sanidad física. Él tenía un enfoque que lo mantuvo todo ese tiempo. Él estaba allí postrado, buscando su beneficio personal, buscando su salud. Y dice aquí la Biblia que duró estos 38 años esperando ver de qué forma él podía bajar a las aguas y poder ser sanado.
La situación de este hombre es una situación también que nosotros podemos estar viviendo, a veces enfocado en lograr un propósito que mantenemos hasta en oración delante del Señor, por años, por tiempo prolongado, y mantenemos la vista en el propósito, y muchas veces dejamos de ver a Jesús en medio de ese propósito. Eso le pasó a este hombre. Jesús llega al lado de este hombre y lo ve en su lecho. Dentro de esa multitud, Jesús elige ir a esta persona. Lo ve allí en su lecho, postrado, y le hace la pregunta: ¿quieres ser sano? El enfoque de él era tan fuerte en lograr el objetivo que ni siquiera él pudo reconocer que tenía a su lado a Jesús el Salvador, al Hijo de Dios, al Mesías, porque su enfoque era bajar hacia el agua. Con mucha frecuencia nosotros actuamos como este hombre. Tratamos de que Jesús nos acompañe a donde nosotros queremos ir. No lo reconocemos a Él, sino que tratamos de que Él bendiga nuestros planes. Y no tratamos de nosotros estar en los planes que Él tiene para nosotros. Entonces, nosotros al reflexionar en estos versículos de San Juan 5, necesitamos aprender a quitar la mirada de nuestras circunstancias y a ponerlas en Jesús. Cuando reflexionamos a través de este pasaje, nuestro enfoque principal ha de ser, mientras navegamos en esta reflexión, analizar dónde ponemos nuestra mirada muchas veces que la quitamos de Dios. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? ¿En cuáles cosas, en cuáles planes? Que lo ponemos en un número 1 y decimos: Señor, yo quiero orar por esto. Y oramos por eso. Y lo ponemos a Dios, queremos poner a Dios a que nos acompañe en eso. Cuando realmente lo que debemos hacer es presentar a Dios el deseo de nuestro corazón. Señor, si esto es de ti, si esto es aprobado por ti, yo te pido esto. Si no es de ti, por favor, muévelo de mí, muévelo de mi corazón. Pedir al Señor siempre que nos ayude a hacer su voluntad. Nuestras circunstancias siempre deben ser evaluadas a la luz de la palabra de Dios. Cada decisión que tomamos, cada cosa que vamos a emprender, sencilla o grande, debemos siempre nosotros evaluarla a la luz de la palabra de Dios. Esto nos garantiza bienestar, esto nos garantiza la paz con Dios, esto nos garantiza seguridad en nuestros pasos. Muchas veces podemos estar como este paralítico, escuchando aquí en la iglesia estudios bíblicos, mensajes, y podemos estar siendo muy bien edificados, pero con un proyecto personal muy marcado, con un proyecto mío que no es el proyecto de Dios. Muchas veces nosotros nos encontramos en condiciones espirituales como este paralítico, que estamos mirando el objetivo, como decía hace un rato, estamos mirando a ese estanque en una falsa esperanza, porque lo que viene de Dios, lo que es de Dios, permanece. Lo que es de Dios bendice, lo que es de Dios trae paz al corazón, lo que es de Dios trae bendición, no solamente a nosotros, sino a todo nuestro entorno. O sea, cuando las cosas vienen de parte de Dios, traen bendición a nosotros y traen bendición a nuestro entorno. Jesús nos ama y quiere que nuestra situación cambie siempre. Jesús quiere que nosotros busquemos a Dios y que lo pongamos en primer lugar. Que pongamos a Dios en ese primer lugar, que nuestros ojos estén puestos en Dios. Jesús es el mediador entre Dios y nosotros. Y el personaje de este hombre en este estanque nos ilustra a nosotros a analizar en el día de hoy, a analizar a través de esta reflexión, dónde está nuestra mirada puesta, dónde están nuestros planes. ¿Estoy yo pidiendo a Dios que me ayude a estar en sus propósitos?
o le estoy yo pidiendo a Dios que me acompañe en los planes que yo tengo? Son dos cosas muy diferentes. Los planes míos pueden ser muy bien vistos e intencionados a mi opinión, pero ¿son los planes que Dios tiene para mí? ¿Es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Es realmente lo que Dios en su misericordia, en su plan perfecto, tanto para mí dentro de un pueblo como individuo, ha diseñado? Esa es la parte donde muchas veces nosotros debemos pararnos un momento en el camino y pensar y analizar si yo realmente estoy filtrando mi vida a la luz de la voluntad de Dios. La Biblia es específica y clara cuando nos invita a nosotros a que busquemos primero. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, su justicia que es en Jesucristo. Su justicia que es esa justicia de Dios que se hizo efectiva en nosotros cuando Jesucristo muere en la cruz y ahora nos hace justos para pasar a la presencia de Dios. O sea, en otras palabras, busca primeramente el reino de Dios a través de Jesucristo y todas las cosas te serán añadidas. Todas las cosas materiales y terrenales van a ser añadidas a nuestras vidas cuando nosotros buscamos primeramente a Dios. Cuando damos a Dios el lugar que a Él le corresponde. No le hacemos un favor a Dios, no hacemos un favor a nosotros. Dios no necesita nada de nosotros. Dios solamente en su amor y misericordia nos pide adoración y entrega de nuestras vidas a Él. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Y eso lo hacen en un Dios de amor, de misericordia, para que nuestra vida, nosotros en esta tierra, tengamos la paz de Dios. Vivamos una vida plena. Vivamos vidas donde nada de esta tierra pueda robarnos el gozo que llega a nuestras vidas cuando Jesucristo viene a ser mi Señor y cuando el Espíritu Santo es quien gobierna mi vida. Porque existe una diferencia grande entre esperar que Dios actúe en mi vida y ponerlo a Él en primer lugar. Muchas veces nosotros estamos esperando que Dios actúe a mi favor. Muchas veces nosotros estamos esperando que Dios haga las cosas y ponemos muchísimas excusas. Excusas para mantenernos en un punto, para no avanzar hacia adelante. Si nosotros vemos en el versículo 7, acá del Evangelio de Juan, de este capítulo 5, vemos la respuesta de este hombre cuando el Señor le dice que si quiere ser sanado. Dice el versículo 7 de Juan 5, el hombre respondiendo a la pregunta de Jesús, Jesús le dice, ¿tú quieres ser sano? Y él le dice, Señor, o sea, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entro y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, cuando el ángel viene, porque dice la Biblia que venía un ángel y movía las aguas. Y el primero que llegaba a las aguas recibía la sanidad. Entonces el enfoque de este hombre era inmediatamente el ángel movía las aguas, llegar ahí para recibir la sanidad. A un punto que no se daba cuenta que el autor de todo esto, que la autoridad máxima por encima de los ángeles, estaba a su lado. A veces nosotros confiamos en circunstancias, en personas, en el entorno. Ay, si fulano me concediera tal cosa, o si me aprobaran tal cosa, o si yo lograra esto. Y idealizamos eso y dejamos de mirar al autor de todo esto, al que tiene todo el poder para que todo esto sea una realidad. Entonces nosotros debemos establecer la diferencia entre esperar que Dios actúe en nuestras vidas y poner las excusas para nosotros no avanzar. Porque nosotros no avanzamos muchas veces en nuestra vida espiritual. Nos quedamos ahí. Porque nos quedamos en nuestros planes particulares. Nos quedamos en nuestros planes personales. Entonces no podemos avanzar. Este hombre que ya conocía, porque ¿quién no conocía en el pueblo el mensaje de salvación del Mesías? Ya el ministerio de Jesús era conocido.
Y este hombre ve que Jesús llega, le dice, ¿quiere ser sano? Y él no pudo tener el discernimiento de quién le hablaba. Él no pudo reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, porque su enfoque estaba puesto en que lo bajaran al estanque. Al punto que le pide al mismo Jesús que lo ayude a bajar. Y eso hacemos nosotros también. Le estamos pidiendo al Señor que nos ayude a bajar al estanque que nosotros tenemos enfrente. Le queremos pedir al Señor que nos acompañe en los planes que tenemos. Y no nosotros ajustarnos al plan que ya Dios tiene para nosotros. Porque ¿sabe qué pasa? Que nos enfocamos en nosotros mismos. Es una naturaleza humana. Enfocarnos en nosotros mismos es algo que nos acompaña y que debemos luchar con eso. El egoísmo humano nace con nosotros. Reconocer a Dios en nuestras vidas es un acto de valentía y es un acto de valor. Cuando Jesús hace la pregunta, este hombre se queja de que no ha tenido la ayuda. No he tenido la ayuda que necesito. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto en esta misma circunstancia? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos visto en la circunstancia de que no tenemos quien nos ayude? Tengo este problema, tengo esta situación, no tenemos que nos ayude. Yo les invito a mis hermanos que le hagamos algunas preguntas. ¿En qué área de tu vida estás tú atrapado en este momento? ¿En qué área de tu vida estás tú como este hombre que narra el Evangelio de Juan en el capítulo 5, en estos versículos del 1 al 9? Es una pregunta que deberíamos hacernos cada uno de nosotros. ¿En qué área de mi vida estoy yo atrapado ahora mismo? ¿En qué área de mi vida yo tengo mi mirada puesta en una falsa esperanza? Esperando que alguien o que algo suceda, que una aprobación de tal cosa llegue, que tal persona me haga un favor. ¿En qué área de mi vida yo estoy así que dejo de ver a Jesús en medio de todo esto? Bueno, eso le pasa con mucha frecuencia a cualquiera. Y inmediatamente usted baja la mirada del Señor y quita al lugar que Dios debe tener en nuestras vidas, comenzamos a mirar circunstancias y a poner nuestra fe en falsas esperanzas. Por eso andamos dando a veces mucho túmbulo. Por eso andamos sufriendo muchas veces y recibiendo decepciones. Porque nuestro enfoque se quita de donde debe de estar. Porque nuestra mirada se baja de donde debe de estar. No permanecemos con la mirada puesta en el Señor y dándole a Él el lugar que Él le corresponde. Cuando Dios visita nuestras vidas, cuando el poder de Dios nos visita como visitó a este hombre, que aún en su ceguera, aún en su enfoque errado, la misericordia de Dios fue con él. Jesucristo lo sana y le dice, los versículos 8 y 9, coge tu lecho, levántate y anda. Cuando el hombre lo que le pide es que lo ayude a bajar al agua. Jesús ve su ignorancia y aún así lo sana, porque Jesús fue a eso, a mostrar su amor, su misericordia y a dejar en la vida de este hombre, en la vida de este pueblo y en la vida de la iglesia, de nosotros que hoy estamos reflexionando en este pasaje, una enseñanza de vida. Una enseñanza que nos sirva para entender a nosotros la necesidad de poner a Jesús en el lugar que le corresponde, para entender la necesidad de tener el enfoque correcto en la vida, para entender la necesidad de quitar nuestra mirada de las falsas esperanzas que podemos sembrarnos, para entender el lugar de Dios y el lugar de nosotros. Dice el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. O sea, el hombre fue sanado, el hombre se fue. Y fíjese en la naturaleza humana, que aquí la Biblia no relata nada de la actitud del hombre que no sea que simplemente obedeció. Cogió su camilla, su lecho y se fue sano, sin decir gracias, Señor. La Biblia no hace ningún relato de la actitud de agradecimiento de este hombre. Pero la misericordia de Dios es tan grande que si vamos más adelante al versículo 14, vemos que en su providencia el Señor Jesús tiene otro encuentro con este hombre ya en el templo.
¿Y qué pasa en el templo? Jesús vuelve a encontrarse con él, le dice el versículo 14, después le halló Jesús en el templo, o sea, al hombre que había sanado, y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te vengan algunas otras cosas peores. Para que no te venga alguna cosa peor. Jesús ve que el hombre ni siquiera entendió el milagro. El hombre no entendió el favor de Dios. Él no entendió que fue Jesús que lo levantó de allí, que fue el Hijo de Dios que lo levantó. Bueno, muchas veces nosotros estamos en esa misma circunstancia. El poder de Dios obra a nuestro favor. Los milagros llegan a nuestras vidas. El poder sobrenatural de Dios obra a favor nuestro. Y nosotros ni lo entendemos ni lo valoramos. Yo le pido a Dios que en el día de hoy nosotros nos vayamos de acá, después de esta reflexión, analizando dónde estamos espiritualmente. Cuán agradecidos estamos siendo del favor de Dios. ¿Cuál es el lugar que Dios está ocupando en la vida nuestra? ¿Cuál es el lugar que le estamos dando a Dios? Si es el lugar que le corresponde o es el lugar que nosotros le hemos querido dar para mantenernos en nuestros propósitos personales, que es la necesidad más grande que puede hacer un ser humano. Quitarle el lugar de Dios para poner sus planes delante. Espero en nuestro Señor que nosotros salgamos de acá enfocándonos en avanzar hacia adelante en los planes de Dios para nosotros en Jesucristo. Que nosotros salgamos de acá hoy con la mirada puesta en procurar que nosotros avancemos en cuál es el plan de Dios para mi vida en Cristo. Que ese sea nuestro propósito y que así podamos edificar nuestras vidas en el poder de Dios y para que el poder de Dios siempre actúe en nuestro favor. Para que vivamos vidas plenas. Para que cuando el poder de Dios visite nuestras vidas, por su gracia y por su misericordia, seamos capaces de identificar a Dios en cada cosa que hagamos, en cada cosa que suceda alrededor nuestro. Que Dios nos ayude a mantener un enfoque correcto. Que Dios nos ayude a identificar su poder en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a ponerlo a Él siempre en el lugar que le corresponde, para que podamos disfrutar de la paz de Dios y para que podamos no solamente disfrutarla a nosotros, sino que sea también de bendición a nuestro entorno. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, muchas gracias te damos en este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta reflexión que hemos hecho en el día de hoy. Te pedimos, mi Dios, que ahora tú nos ayudes, como lo hemos visto aquí a través de tu inspirada palabra, a que cuando tu poder está en nuestras vidas, nosotros podamos valorarlo, que podamos darte a ti, Señor, el primer lugar, que pueda ser Jesucristo el que gobierne nuestras vidas, y que podamos, Señor, tener el discernimiento espiritual de verte a ti en cada una de nuestras circunstancias. Mi Dios, todas las demás cosas son añadiduras. Así, mi Dios, que ayúdanos, te lo suplicamos, ayúdanos a poder tener discernimiento espiritual para poder ver la obra de nuestro Señor Jesucristo en medio nuestro, de manera tal que tu nombre sea elevado y nuestras vidas bendecidas. Te lo pedimos una vez más por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.